Buenos días, feliz sábado, Dios les bendiga, sean todos bienvenidos al círculo de oración de esta mañana. Vamos a comenzar, somos más que bendecidos de poder estudiar su santa palabra, bendecidos de que Dios nos dé esta oportunidad de conectarnos y que podamos compartir conocimientos a través de las santas escrituras y qué bendición, ¿verdad? Así que vamos a comenzar pidiéndole a nuestro Padre Celestial para que sea el Espíritu Santo el que dirija. Oramos. Querido Padre que estás en los cielos, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. Gracias porque siempre nos cuidas, nos proteges, nos bendices, nos das vida, nos das salud. Estás pendiente en cada detalle de nuestras vidas. Y estamos más que agradecidos de que tú seas nuestro Padre Celestial. Y en esta hora, Padre, vengo delante de ti para pedirte que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí, para tu gloria y tu honra. Y te pido, Padre, también que todo aquel que escuche, que pueda ser bendecido a través de este tema. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, continuamos con el libro de Nehemías. Ya estamos en el capítulo 8. Y los libros de Esdras y de Nehemías nos conducen a un reavivamiento espiritual en la que el remanente del pueblo de Dios deja atrás la cautividad en Babilonia para dirigirse a la tierra prometida. La tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y dicho remanente vuelve a Jerusalén con el propósito de reconstruir el templo. Esto se llevó a cabo en el tiempo de Esdras y de Zorobabel, y eso lo podemos ver en el capítulo 5 y 6 de Esdras, donde ellos también tuvieron oposición a la obra de parte de los gobernantes que vivían en las orillas del río. Y estos enemigos le llevaron ese chisme al rey Darío, que era el que estaba en ese tiempo. Pero Darío dio órdenes de que buscaran en los archivos que estaban guardados allí en Babilonia y encontraron un libro que decía que el rey Ciro había dado la orden para que la casa de Dios fuera restaurada. Así que Darío les da una orden a estos gobernantes, ¿verdad?, que estaban oponiendo a la obra, para que se alejaran de allí. Dios siempre está en control y Dios siempre utiliza a los reyes. Mira, aquí está utilizando a este rey para que los enemigos dejen de estar molestando. Y les da la orden de que dejaran que se construyera el templo y dio órdenes de que se le diera dinero también a los que estaban construyendo para que la obra no cesara y se pudiera culminar. Y ahí es cuando Darío da el decreto para la reconstrucción del templo de Jerusalén. Dios utilizó primero a Ciro para dar la orden y luego utiliza al rey Darío para ratificar este decreto. Y este es el orden en que se llevan a cabo los acontecimientos en Jerusalén. Primero fue la reconstrucción del templo con Zorobabel y con Esdras, y luego la reconstrucción de los muros y las puertas con Nehemías. Ahora Esdras y Nehemías están trabajando en el reavivamiento espiritual del pueblo. Ese interés por la palabra de Dios que volvió a tener el lugar que le correspondía. Y su luz fue nuevamente puesta en el candelero. Ahora vemos que todo el pueblo estaba reunido escuchando la Torá. La Torá es la ley de Moisés y pues son los primeros 5 libros de la Biblia. De manera que el retorno a Jerusalén no era solamente el retorno físico a la ciudad, sino que también era el retorno a un reavivamiento espiritual. Iban a estar retomando la palabra de Dios. Y este pueblo que por muchos años había estado dormido, despertó de su letargo por medio de escuchar la palabra de Dios. A Esdras, como sacerdote, se le da un lugar prominente a fin de que pudiera llegar con su voz a todos los israelitas y que lograra llamar la atención del pueblo y que grabaran, para que ellos grabaran en sus corazones lo que habían escuchado. Y nosotros vimos los significados de las diferentes puertas cuando estudiamos el capítulo 3 de Nehemías. Y es interesante ver el lugar donde se está llevando a cabo esta reunión, donde está todo el pueblo reunido. Y es en la plaza que está frente a la puerta de las aguas. Y esta puerta de las aguas es la que nos habla de una palabra purificadora, de la palabra de Dios. La puerta, además de purificar a las personas antes de entrar a la ciudad, porque todos tenían que pasar por la puerta de las aguas para lavarse allí, era también un lugar donde se hacían los pactos, donde se impartía justicia. Cuando nosotros estudiamos esta puerta, pues dimos un ejemplo de Box, cuando él reclamó a su esposa
que no le correspondía a él, pero el pariente cercano no la quiso, y ahí fue donde él hizo pacto con él para él reclamarla. Y este era el lugar perfecto para que se diera este reavivamiento. En Nehemías 8:1, vamos a comenzar con el versículo número 1. Dice: y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza, que estaban delante de él. Como un solo hombre quiere decir unidos, todos con el mismo propósito y con el mismo sentir. En la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Para tener un poquito de historia, no sé si se acuerdan que en el tiempo del rey Josías, también se les había leído un libro al pueblo. La pregunta que nos hacemos es si ese libro era el mismo que Esdras le estaba leyendo al pueblo. La tradición judía y la historia dice que ese libro lo había escondido el profeta Isaías. El rey Manasés se había corrompido y había comenzado a adorar dioses paganos y había convertido el templo en lo que se podría decir un prostíbulo sagrado, porque él tenía allí ídolos y árboles y cosas, troncos de árboles, como ídolos, como imágenes, y él las tenía allí dentro del mismo templo. Y los que conocían los textos sagrados que estaban en aquella época le comenzaron a reclamar al rey, pero el rey no le importaba nada. Él comenzó a perseguir a estas personas que estaban oponiéndose a lo que él estaba haciendo, pero los textos sagrados continuaban allí, así que el rey decidió destruir los textos sagrados. Probablemente Isaías, en su deseo de que no se perdieran estos escritos sagrados, recopiló los textos y los escondió en un lugar. Y durante el tiempo de Manasés y de su hijo Amón, que era otro rey perverso, el pueblo pues se quedó sin estos escritos sagrados. Y después aparece el rey Josías, que era nieto de Manasés, y él pues sí era bueno, era un rey bueno. Y cuando él cumplió los 18 años, él empezó a restaurar el templo y a quitar los ídolos y a sacar las cosas que habían allí en medio de todo el templo. Y mientras estaban en la reconstrucción del templo, algunos escribas encontraron estos escritos y se los llevaron al rey Josías. El rey, al verlos, se sorprende y comienza a leerlo, y hasta en un momento dado le rasga sus vestidos. Y él manda a llamar a una profetisa para que le diga si estos textos son verídicos o falsos. Es interesante porque a veces uno piensa que en el tiempo de antes la gente no tenía curiosidad por las cosas, pero el ser humano siempre ha sido igual. Igual que en el tiempo de ahora, si tú encuentras unos escritos así antiguos, pues lo primero que quieres averiguar es con algún perito en grafología y eso, si son verdaderos, si no son falsos, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo el rey. Y él mandó llamar a esta profetisa, y ella le dice y él le pregunta pues que si eran sagrados o no. Y ella le dice que sí, que esos textos eran sagrados. Y Josías comienza a seguir las instrucciones del libro. Y lo primero que él hace es que reúne al pueblo y comienza a leer el libro. Y ese libro es probablemente el libro de Deuteronomio, que según los historiadores pues era el primer libro completo de la historia del pueblo de Israel. Y de ahí es que empieza la investigación de conseguir todas las porciones sagradas que poco a poco pues fueron completando, y que pues son los rollos, no son libros, son rollos, porque era lo que había en ese tiempo. Y son los rollos que Esdras y Nehemías pues ahora le estaban leyendo al pueblo. Hacía muchos años que el pueblo no estaba haciendo las cosas que se suponía que hicieran. Y estamos viendo cómo Nehemías no solo trabajó en la restauración de la ciudad, de los muros y de las puertas, sino que ahora también él quiere hacer una transformación y una reconstrucción espiritual en el pueblo. Primero pues se hizo la reconstrucción de los muros y las puertas, y luego reubicó a las familias en sus pueblos, y ahora él está trabajando con lo que es la vida espiritual, porque había también mucha destrucción dentro del pueblo de Israel en cuanto al espiritual. Recuerden que ellos estuvieron muchos años en cautiverio y que traían con ellos muchas de esas doctrinas y de la cultura babilónica. Y él comienza llevando la palabra de Dios al pueblo, porque ahí es donde comienzan los cambios en nuestras vidas. Y es interesante porque ahora es que todo estaba en orden, que todo estaba marchando como era, pues Dios está llevando al pueblo a una reforma para que ellos puedan también reconstruir su fe.
Y Nehemías lleva al pueblo a la plaza, la plaza que se encuentra frente a la puerta de las aguas, y les lee la palabra de Dios, y se le dan los rollos al sacerdote que era Esdras para que leyera. Y en el verso 2 nos dice: y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y es interesante porque menciona hombres, mujeres, jóvenes, niños, todo aquel que podía entender la palabra estaba allí. Allí no había solamente hombres nada más, allí estaba todo el pueblo, estaban todos los que podían entender la palabra. Porque la salud espiritual es asunto de todos y es individual. No podemos depender de los hombres para fortalecernos espiritualmente. Tanto hombres como mujeres, jóvenes y niños también necesitan de tener esa relación directa con Dios, porque la salvación es individual y no es saludable que nadie viva pues tras la sombra de la fe de su esposo o de la fe de sus padres, de sus papás, de su mamá. Es como tener una fe prestada. Dios quiere que cada uno tenga su relación directa con Él. Por eso es que todos le decimos Padre Celestial. Nosotros no le decimos abuelo ni tío, es Padre de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Él quiere tener esa relación de papá con nosotros. Nos dice el primer día del séptimo mes, que fue cuando comenzaron a leer el libro. Y esto pues nos apunta a lo que son las fiestas de las trompetas, lo que es el Yom Teruah. Este año pues en el 2021 se celebró el día 6 de septiembre y terminó el 8 de septiembre. Y este día marcaba el principio de las últimas fiestas que sucedían en la siega de la mies. Luego de las fiestas de las trompetas, que duraban esos 2 días, pues seguía la fiesta de Yom Kippur, que es el día de expiación, y luego la fiesta de los tabernáculos. Vamos a leer Levítico 23-24, que nos habla un poco de esta fiesta. Levítico 23-24 dice: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendráis días de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervo haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Todo este libro de Levítico, el capítulo 23, habla de todas estas fiestas y las explica muy bien, que si a alguien le interesa, pues puede ir y leerlo. De esta manera, la celebración de las fiestas de las trompetas, pues era un recordatorio para la iglesia y para el tiempo de nosotros. Esto apunta a lo que son los eventos más importantes en los sucesos que están por acontecer, la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que mientras se nos recuerda esa segunda venida, se nos estimula a prepararnos para este evento y nos invita a buscar con celo y con amor la palabra de Dios, para que haya un despertar también en nosotros, en nuestras mentes, en nuestros corazones, para que nosotros también podamos, como el pueblo de Israel, despertar de ese letargo, de ese sueño, como dicen que está la Odisea, que está dormida, que también podamos despertar y podamos tener un reavivamiento. Y vimos aquí pues que ellos comenzaron con el estudio de la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos dice: los que tienen oídos para escuchar lo que el Espíritu de las iglesias dice, porque Dios también quiere que en su pueblo haya una reforma y un reavivamiento, como el que estaba ocurriendo aquí en Israel. Versículo 3 dice: y leyó en el libro delante de la plaza, que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y vemos aquí esa importancia de buscar a Dios desde que abrimos los ojos tempranito de la mañana, porque su palabra llega de manera más clara, nuestra mente está más descansada, más abierta, y todo lo que podamos absorber cuando leemos tempranito de la mañana la palabra de Dios, pues nos llega más directo, ¿verdad? Versículo 4. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asbadana, Zacarías y Mesulam.
Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Vemos cómo el pueblo estaba atento a lo que Dios quería decirle al pueblo, el mensaje que Dios tenía para ellos. Y esta era la razón por la que el pueblo se había reunido, porque ellos querían escuchar la palabra de Dios. Versículo 6 dice, bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió, amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Fíjense que Esdras comenzó bendiciendo a Jehová, y muchos piensan que nosotros no podemos bendecir a Dios, pero esto es bíblico, y a Dios se le bendice, y esto se hace en humildad, con alabanza y en adoración, y reconociendo que Él es nuestro Dios, y reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Y aquí pues lo vemos a Esdras dirigiendo este momento tan solemne, llevando al pueblo a bendecir a Dios. Y vemos cómo el pueblo respondió, diciendo amén, amén, y humillándose y yéndose de rodillas y poniendo sus rostros sobre el piso, ¿verdad? Y todos queremos una bendición, todos queremos que Dios nos bendiga. Y aquí está la clave, aquí nos están dando la clave. Si tú quieres que Jehová te bendiga, alábalo primero a Él, y Él se va a levantar del trono y Él te va a bendecir. Y muchas veces nos deberíamos preguntar, ¿a qué es que yo voy a la iglesia? Porque muchas veces nuestra preocupación cuando vamos para la iglesia es saber quién es el que va a predicar, porque dependiendo de quién es el que va a predicar, es que yo me voy a sentir bendecida. Pero la Biblia no nos dice eso. La Biblia dice que ellos fueron a esta reunión porque ellos estaban necesitados de la palabra de Dios. Ellos tenían un deseo genuino de escuchar la palabra de Dios. Pero por otro lado, muchas veces cuando nosotros organizamos los programas en la iglesia, creemos que la parte más importante es cuando nosotros leemos la palabra de Dios y cuando el predicador da el sermón. Sin embargo, nos olvidamos de una parte primordial y principal, que es la bendición, es esa ofrenda de gratitud que el pueblo le da a Dios, esas alabanzas, de levantarlo a Él, de glorificar su nombre, de alabarlo. Y ese tiempo de alabanza que muchas veces lo hacemos sentados, deberíamos de concientizarnos y meterle en nuestras mentes que en ese momento tú estás alabando al Rey de Reyes, al Rey de todo el universo, estás bendiciéndolo, estás adorando a tu Rey. Y deberíamos de estar conscientes porque ni siquiera a los reyes de esta tierra, cuando alguien los va a visitar, se queda así sentado como si nada. Los reyes tienen sus protocolos y tienen su forma de cómo recibirlos, cómo la gente los puede recibir, en la vestimenta y en las cosas que tienen que hacer. Y sin embargo nosotros ante nuestro rey celestial, nuestro Rey del universo, muchas veces ni nos inmutamos cuando estamos delante de su presencia y deberíamos concientizarnos de esto, deberíamos de darle el respeto y el honor que Él se merece. Y hay muchas iglesias que simplemente se proyectan los himnos y el pueblo no canta, se sientan y muchas veces ni están atentos a escuchar los himnos, a cantar y a alabar a Dios. Eso es como si imaginemos que no hubiera COVID y que ahora que estamos en Navidades, fuera alguien a tu casa a darte una parranda y tú escuchas esa música tan preciosa afuera, ¿verdad? Y tú dices, déjame abrir para que sigan tocando adentro. Y cuando tú abres la puerta, es una persona con un radio, con un CD puesto, y la música es un CD y tú te llevas como que una decepción, ¿verdad? Como una desilusión. Pues así mismo le pasa a Dios. Él escucha nuestros himnos hermosos y se emociona y se pone contento porque sus hijos están alabándolo, están bendiciendo su nombre. Pero cuando Él ve que todos están sentados, Él ve que algunos están hablando con el que está al lado, o ve que hay algunos jugando o buscando cosas en el celular, y otros mirando a la pantalla, pero ni cantan, ni se inmutan, ¿verdad? Él dice, pues, Dios dice, digo yo, ¿verdad? Esto es mi pensar. Él dice, es que están entretenidos escuchando los himnos. Y el ángel le dice, no, Padre, este es el momento que todos están adorándote.
Y yo no me quiero imaginar cómo es la cara de tristeza del Padre, ¿verdad? Porque un Dios tan poderoso, todopoderoso, y que nosotros muchas veces no estamos conscientes del honor y la gloria que Él se merece, conscientes de darle el respeto y el lugar que Él se merece. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso, pero no le damos la importancia y el respeto. Y muchas veces lo tratamos como si Él fuera otro igual que nosotros. Y si nosotros queremos que Él nos bendiga, cuando nosotros vamos a su casa, nosotros tenemos que entender que Dios nos va a bendecir. Pero antes que Él me bendiga, yo tengo la responsabilidad de bendecirlo a Él, de alabarle, de glorificarle, de darle la honra y el respeto que Él se merece. Y eso es lo que se hace en ese momento de alabanza, ese momento de adoración. Y esto pues hay que hacerlo con respeto y hay que hacerlo de pies o de rodillas, porque los himnos no son otra cosa que oraciones cantadas. Y tenemos que participar en los cantos de alabanza. No importa que usted cante mal, yo canto feísimo. Yo no sé ni aplaudir, yo no tengo ritmo de nada, yo no tengo ese don. Pero canto los himnos, aunque sea leyéndolos en la pantalla, pero me gusta cantarlos porque así los voy memorizando y voy aprendiéndomelo. Y en momentos de dificultades, usted está en una situación difícil y se pone nervioso o algo, usted comienza a cantar uno de esos himnos y usted rápido va a sentir paz, va a sentir tranquilidad. Y aquí pues nos dice claramente que todo el pueblo respondió con un amén, con 2 veces lo dijeron amén, amén, y que ellos alzaron sus manos y que se arrodillaron y se inclinaron en la tierra. Y la Biblia no lo dice, ¿verdad? Pero cuando nosotros leímos el capítulo anterior, cuando se estaba llevando a cabo el censo de todos los habitantes, se mencionó que allí habían cantores y cantoras. Y yo estoy segura que ellos estuvieron allí dirigiendo ese momento de adoración. Y allí estaban todos frente a la puerta de las aguas, con las manos llenas de callos, porque ellos habían estado trabajando en las murallas y en las puertas, ¿verdad? Pero con hambre de la palabra de Dios, entendiendo que para recibir la bendición del Padre tenían que bendecirlo a Él, tenían que adorarle, tenían que glorificarlo. Y dice también que se inclinaron y que se arrodillaron hasta tocar el piso. Eso es un acto de humildad, un acto de reconocer que Él es Dios, que Él es nuestro Dios. Y que nos mueve a nosotros a reunirnos en la puerta de las aguas. Yo creo que este pueblo tenía muy clara y muy definida la misión que ellos tenían. Ellos estaban claros porque sus líderes estaban claros. Las personas que los estaban dirigiendo entendían la misión, sabían cuál era la misión, la conocían y supieron transmitirla al pueblo. Esdras estaba allí como un sacerdote para llevar al pueblo a una reforma y a un reavivamiento. ¿Y cómo es que Esdras comienza? Bendiciendo a Jehová. Bendiciendo a Jehová. Y el versículo 7 dice, y los levitas, Jesúa, Baní, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Jodías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabet, Anán y Pelaía, hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Aquí vemos a Esdras haciendo un esfuerzo por llevarles la palabra al pueblo, que ya tenían un templo, que ya se había reconstruido el templo, ya tenían una ciudad segura porque se habían reconstruido los muros y las puertas, pero que su fe estaba en el piso. Y ellos estaban reconstruyendo esa fe de este pueblo de Israel. Dios no elige a cualquier persona para dirigir. Dios elige gente que su trabajo va a estar enmarcado por la valentía, por la forma detallista, porque son específicos, porque son dedicados, porque les gusta hacer las cosas lo mejor posible. De esa manera vimos que se reconstruyó el templo, vimos que se reconstruyeron las murallas y las puertas. Y de esa manera vemos estos 2 líderes también, que Dios les encomendó esta obra.
a Esdras como sacerdote y a Nehemías como gobernador de la obra, con una similitud en el carácter de ambos con el mismo propósito, que estaban llevando a cabo esta obra de restaurar esa fe. Y vemos ese entusiasmo y esa dedicación y el esmero que ellos ponían en el trabajo que estaban realizando. Y aquí dice que claramente dice que los levitas hacían una lectura clara, dándole vida a las letras para que todos pudieran entender. Mientras Esdras estaba hablando, estaban los levitas, porque recuerden que eran muchos. Cuando se hizo el censo en el capítulo anterior, eran 49.942 personas. Así que me imagino que los levitas pues habían dividido a las personas por grupitos y se los habían distribuido entre todos ellos para, mientras Esdras estaba leyendo la ley, ellos iban explicándole, porque a muchos, como pasaría ahora, si nos están dando un estudio de la palabra, muchos van a tener dudas, porque muchos de ellos nunca habían escuchado la ley de Dios, la ley de Moisés, la Torá, y esta era la primera vez que la escuchaban, y muchos pues tenían dudas, iban a estar haciendo preguntas, y los levitas pues tenían esa función. Ellos, mientras Esdras estaba leyendo el libro, ellos estaban al lado de las personas, aclarándole dudas, leyéndole bien lo que se había leído para que ellos entendieran bien y pudieran captar bien el mensaje. Una muestra de que este libro de la Torá sí existía lo encontramos en Primera de Reyes, donde el rey David le habla a su hijo Salomón sobre estos escritos. Dice Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 3, dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Así que vemos ahí pues que la ley de Moisés sí existía, estos escritos sí existían. Versículo 9 del capítulo 8 de Nehemías dice: y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios. No os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo la palabra de la ley. Cuando la palabra de Dios se expone de manera clara, de manera comprensible y eficaz, vamos a ver un pueblo respondiendo de manera agradecida, personas humildes, reverentes, llorando, emocionados. Y por un lado ellos se humillaron porque comprendieron su infidelidad a Dios y que se habían apartado de la palabra de Dios. Y esa fue su primera respuesta. Cuando el pueblo escucha la palabra, ellos comienzan a llorar. Ellos fueron impactados a tal punto que Esdras y Nehemías también se sintieron impactados por la reacción del pueblo y los levitas que estaban allí, a nivel de que Esdras tuvo que hacer un llamado al gozo y les recuerda que ese día era el día santo de Jehová, que no se entristecieran, que no lloraran, porque tenían que estar alegres, para que ustedes vean el poder que tiene la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando yo comencé a visitar la iglesia adventista, el pastor Solano predicaba, y cada vez que él predicaba yo me bañaba en lágrimas, y es porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y el Espíritu Santo escudriña tu corazón y tu mente mientras la estás escuchando y te va aclarando muchas dudas. Versículo 10 dice: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El pueblo estaba tan afectado al escuchar la palabra de Dios, que primero ellos levantaron sus manos, ellos bendijeron a Dios, ellos alabaron, ellos se inclinaron y pusieron su rostro en tierra. Luego comenzaron a llorar, y vemos la obra del Espíritu Santo convenciéndolos de pecado, de justicia, de juicio. Vemos también cómo se representa ahí el mensaje de los 3 ángeles. Primero, adoración a Dios, adoren a Dios, ese es el mensaje del primer ángel. Luego los convence de pecado y los llevan al arrepentimiento.
invitándolos a salir de las costumbres y tradiciones babilónicas que ellos tenían. Y todo esto es lo que yo llamo la batalla espiritual, cuando tú comienzas a batallar con todas esas cosas que tú has aprendido y que antes dabas como algo normal, y cuando el Espíritu Santo comienza a trabajar en tu vida y comienza a mostrarte lo erróneo que tú estás y todo lo malo que tú estás haciendo, tú entras en esa batalla espiritual. Y así estaba el pueblo, por lo que yo puedo ver aquí. Esa era la situación que se estaba dando en ese momento. Y Esdras les dice, no, anímense, hoy es un día santo, un día de gozo, un día de Jehová. Así que ellos tienen que dejar la tristeza a un lado, tienen que alegrarse. Y los manda a que vayan a sus casas para que coman algo. Ellos habían estado toda la mañana escuchando la palabra, desde las 6 de la mañana hasta el mediodía, y no habían comido nada. Y ahí habla de vino dulce, pero el vino dulce aquí no se refiere a vino como nosotros lo conocemos, sino al vino de la uva espremida, del jugo natural, al momento, no fermentado. Y ellos estaban gozosos de poder celebrar la fiesta, porque llevaban muchos años sin poder hacerlo, porque ellos habían estado en el cautiverio. Y estaban bien gozosos, no porque tenían hambre, ellos lo envían a sus casas para que comieran, pero el gozo de ellos no era porque tuvieran hambre, era porque ellos tenían hambre de la palabra de Dios. Ellos querían comer más, y yo me imagino que cuando fueron a sus casas a comerse algo, y pues las instrucciones que le dieron también era que compartieran de lo que tenían con las personas que no tuvieran. Ellos habían entendido la palabra de Dios, ellos habían entendido lo que se les había enseñado. Y miren lo que dice en el versículo 11, dice, los levitas pues hacían callar a todo el pueblo diciendo, callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que le habían enseñado. Ellos estaban gozosos, no porque los habían mandado a comer, porque sí tenían hambre y los habían mandado a comer, pero el gozo de ellos no era por eso, el gozo de ellos era porque habían entendido la palabra de Dios. Y es que cuando tú comienzas a estudiar la palabra de Dios, y tú comienzas a descubrir tesoros en la palabra de Dios, y te emociona porque hay muchas cosas que empiezan a abrirse en tu mente como un rompecabezas que se va montando. Y ese es el gozo, y ese es el gozo que yo estoy segura que todos ustedes experimentan cada vez que encuentran algo que no conocen, que no sabían en la Biblia. Yo recuerdo, les voy a hacer una anécdota, yo recuerdo los primeros días cuando yo comencé a visitar la iglesia La Esperanza. Un sábado yo llego emocionada y me encuentro al pastor Rivera en la entrada. Y él me saluda y me dice, ¿cómo está? Y yo, contentísima, porque cuando tú empiezas a estudiar la palabra de Dios y empiezas a encontrar tesoros que tú no sabías, tú te crees que nadie lo sabe tampoco, la ingenuidad, ¿verdad? Y quieres compartírselo a todo el mundo. Y me dice, ¿qué pasa, hermana, que está contenta? Y yo le dije, sí, estaba leyendo la Biblia, y una de las cosas, y encontré algo que yo no sabía. Y Rivera me dice, ajá, ¿qué fue lo que encontraste? Y yo le dije, estaba leyendo del sábado. Y fíjese, Rivera, usted lo sabe, pero hasta cuando nosotros estemos en el cielo, nosotros vamos a guardar el sábado. Y Rivera se echa a reír. Y yo bien emocionada, porque yo era como si yo hubiera descubierto América. Para mí eso era algo nuevo, yo nunca había no sabía eso, y para mí eso fue un tesoro, imagínense, y yo jurando que nadie se lo sabía, yo emocionada porque se lo iba a contar a todo el mundo. Eso es que uno es ingenuo, ¿verdad? Y uno cuando aprende algo, cualquier cosita que sea, uno quiere compartirla con todo el mundo, pero qué ingenuidad, ¿verdad? Que el pastor no supiera eso. Pensé que el pastor no lo supiera. Pero son cosas que le dan sabor y le dan gozo a este caminar diario con Dios. El versículo 13 dice, al día siguiente se reunieron los cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas,
a Esdras el escriba para entender las palabras de la ley, y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso para hacer tabernáculos, como está escrito. Ellos estaban tan y tan emocionados que cuando leyeron la parte donde habla de las fiestas, y ellos se dan cuenta que ellos están precisamente en el mes que se celebran esas fiestas, ellos se fueron a las casas a comer, pero mientras ellos comían, el tema de conversación era ese gozo que tenían, que habían experimentado. Y al próximo día los jefes de cada familia, o sea, los papás, los hombres, los jefes del hogar, volvieron donde Esdras y donde los levitas para que le continuaran leyendo la palabra de Dios. Y el pueblo tenía tanta hambre de Dios, encontraron esa porción de la palabra de Dios donde Dios había mandado a Moisés para que los hijos de Israel habitasen en tabernáculos. Tabernáculos son cabañas o casetas de cabañas. Durante las fiestas solemnes, y las fiestas de las cabañas eran un recordatorio del tiempo que el pueblo de Israel no vivió en ciudades, sino que moraba en cabañas y en tabernáculos, y un recordatorio de cómo Dios cuidó y protegió y dirigió a un pueblo que no tenía murallas, que no tenía un rey, sino su único rey era Dios, su único protector, su único auxilio. Y ellos atravesaron por los caminos de las ciudades amuralladas. Y cuando venían a pelear y a tratar de hacerles daño, Dios los defendía y Dios derribaba al enemigo. Y Dios quería que el pueblo pudiera recordar ese tiempo cuando Dios era su rey. Y cuando ellos regresaron al otro día y ven que Dios había hecho un mandato por medio de Moisés de celebrar la fiesta de los tabernáculos en el séptimo mes, ellos avisaron a todo el pueblo, todas las casas se avisaron, la voz siguió corriendo de casa en casa, para que todos salieran a los montes y que buscaran ramas verdes, para que todos pudieran hacer tabernáculos como Dios lo había mandado. Y cuando un pueblo está siendo dirigido por el Espíritu Santo, reacciona con gozo a lo que está escuchando. Así que vamos a ver lo que ellos hicieron. Vamos a continuar con la lectura. Dice aquí el versículo 16. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Hubo una emoción tan y tan grande que el pueblo se fue a cortar árboles para el monte, para poder hacer sus cabañas, sus casetas, ¿verdad? Esta puerta de Efraín que menciona es una de las puertas que no fue destruida. Por eso no hablamos de ella cuando hablamos en el capítulo 3, porque esa puerta no sufrió daño, por eso no hubo que reconstruirla. Y vemos que ellos hicieron esas casetas en sus casas, en los patios, en la puerta, en la plaza que estaba frente a la puerta de las aguas, en la puerta de Efraín, donde quiera que ellos pudieron, hicieron los tabernáculos, las casetas y se acamparon allí. Y versículo 17, y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos, y en tabernáculos habitó, porque de los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Ustedes están entendiendo lo que dice aquí. Dice que las últimas fiestas de cabaña que se había celebrado, que el pueblo de Israel había celebrado, era desde el tiempo de Josué, y Josué murió en el año 1420 a.C., y desde el 1420 hasta Nehemías, que fue en el año 432 a.C. también, son 988 años, casi 1000 años. Ellos estaban contentos de poder celebrar las fiestas de las cabañas, porque hacían 1000 años que no se celebraban. Ustedes se imaginan el gozo y la emoción que tenía este pueblo. Y es que la palabra de Dios trae gozo, trae alegría, trae fe y trae esperanza, trae todas las cosas buenas. Versículo 18 dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último. E hicieron las fiestas solemnes por 7 días,
y al 8º día fue día solemne de asamblea según el rito. Ellos continuaron celebrando las fiestas de de los tabernáculos, y Esdras continuó cada día leyéndole las porciones que tenían de la Torá para que ellos pues también recibieran ese alimento espiritual. Y qué hermoso, ¿verdad? Ver el resultado de esta reunión donde la palabra de Dios fue levantada a un pueblo que perecía, un pueblo que no tenía esperanza. Y me recuerda a nuestra generación, a este pueblo, a este mundo, un pueblo que vive sin esperanza, un pueblo que la fe está en el piso, un mundo que se cae, que se destruye y que el pecado lo arropa cada día más y más. Y nos está dando aquí la clave es levantar a Dios, es promulgar la palabra de Dios en cada rincón, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y atraviesa el alma como una espada. Vamos a ver qué ocurre cuando se levante este reavivamiento, pero eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que hasta entonces tengan todos un feliz sábado y que Dios les bendiga.